Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Con sigilo pero contundente, la muerte dulce, como se le conoce a la diabetes, avanza en Honduras y en el mundo de manera implacable, pues prospera fuertemente, asida de la mano de los hábitos de consumo y el estilo de vida de la humanidad, además de la falta de información y cuidado médico. La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos que afectan varios órganos y tejidos, dura toda la vida y aumenta los niveles de glucosa en la sangre. Baja la producción de hormona de insulina que secreta el páncreas, lo que repercute en el metabolismo y la convierten en una de las mayores preocupaciones para autoridades sanitarias a nivel mundial. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen actualmente poco más de 442 millones de personas con diabetes tipo 2, por lo que se les considera una enfermedad de la civilización. La diabetes de tipo 2 representa más del 90% de los casos. Registros de la OMS corroboran que más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios, y partiendo del 2005 al año 2030 las muertes podrían multiplicarse por 2. El Atlas de la Diabetes muestra también que la muerte dulce actualmente cobra la vida de una persona cada 6 segundos, afectados por complicaciones por esta enfermedad. En Honduras, en donde las proyecciones indican que el país contabiliza más de 90,000 nuevos casos cada año, las expectativas son que el número de enfermos con diabetes sobrepase el 1,000,000 de personas, subrayó el doctor Óscar Gómez, director del Instituto Nacional del Diabético. Mientras en economías a escala y de ingreso medio de la región como México, unas 13 millones de personas cargan este mal, aunque solo la mitad de ellos lo saben. De estos, el 58% de las muertes por diabetes mellitus tipo 2 es por eventos cardiovasculares. Una perspectiva funesta que confirma la tendencia mundial de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, que insisten en alertas y campañas nacionales o internacionales ante el avance incontenible de algo que va adquiriendo las dimensiones de una verdadera epidemia de la modernidad. Del 1,021,000 ciudadanos que en Honduras se estima padezcan este mal, el 50% desconoce qué es la diabetes mellitus, lo que constituye otro indicativo del por qué los afectados acuden a centros asistenciales mostrando complicaciones tales como insuficiencia renal y retinopatía diabética, señalan los galenos del Instituto Nacional del Diabético. Las secuelas también son un reto para los que la padecen y para el Estado, que debe obligarse a elevar el presupuesto sanitario que este año absorbió 5,500 millones de lempiras en tratar la enfermedad, según el gobierno. Un dossier del Observatorio Universitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional indica que la Secretaría de Salud erogará 1/3 de su presupuesto, equivalente a 5,700 millones de lempiras, para atender a pacientes con diabetes. La diabetes es una enfermedad bastante prevenible. Basta con disminuir o evitar el consumo de azúcar, gaseosas, dulces, comida chatarra, grasa de origen animal y caminar por lo menos 30 minutos 5 veces a la semana. Este segmento es presentado por Agua de San Pedro. Creciendo juntos. Buenos días, bienvenidos a la entrevista, un gusto saludarles. Hoy es jueves 4 de abril, vamos a hablar de la diabetes, como ya escucharon a Samantha en la introducción. Doctor Óscar Antonio Gómez es el director general del Instituto Nacional del Diabético. Doctor. Mucho gusto, Linda. Me alegra que está aquí. Gracias. Delmi Saraí Castillo, médico internista. Delmi. Mucho gusto. Un placer. Y también la doctora Trina Martínez. Doctora, bienvenida. Mucho gusto. Cuénteme, doctor, y hay más de 1,100,000 hondureños con diabetes. Más de 1,021,000 pacientes se pudieron detectar, o se esperaba que este año 2019, según una investigación que hizo la USAN hace 2 o 3 años. Es preocupante. Quiero felicitar a Samantha por el resumen excelente que hizo sobre la enfermedad de diabetes. Me gustó bastante y dio todas las pautas que realmente se necesita saber la población en general. Estamos preocupados. Ella menciona ahí que ya es una epidemia.
y no solamente en Honduras, sino a nivel mundial. Y lo peor es que todavía el 50% de ese más de 1 millón que están en Honduras diabéticos no sabe. Y cuando ya llegan donde el especialista o donde el médico, ya va complicado, donde ya los especialistas no pueden hacer nada. Hay que amputarlos o hay que conectarlos a una máquina para hacer diálisis o ya quedaron ciegos. Eso es bastante preocupante porque realmente esta enfermedad se da en los mayores de 60 años con frecuencia y son nuestros padres, nuestros abuelos, y ver nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos en una cama que no pueden caminar, que están conectados a una máquina o que no miran, es bastante doloroso. Sí, doctora, ¿qué me dice usted? Se ha convertido en una pandemia, bien lo ha mencionado el director, de forma prevenible, porque más del 90% de lo que es la manifestación de la enfermedad, se presenta en los pacientes adultos, la tipo 2. Y es esta que si nosotros intervenimos en los factores de riesgo, es ahí donde nosotros podemos hacer el mayor impacto. ¿Para qué? Para evitar que evolucione la enfermedad en un estado inicial, primero de prediabetes, o determinar si este paciente tiene o no factores de riesgo y a través de ello, pues obviamente disminuir lo que es la incidencia de la enfermedad. Doctora, sí, la verdad es que el estilo de vida en la población en los últimos años ha cambiado enormemente, ¿verdad? Si usted recuerda, antes la gente era un poco más activa, tenía una alimentación bastante saludable, ¿verdad? Yo siempre recuerdo una anécdota que comentaba uno de los compañeros, donde dice que cuando había celebraciones de cumpleaños, lo que le regalaban era una naranja y un mínimo, no le regalaban la bolsa de confites, ¿verdad? Hoy usted va a una piñata, lleva a su niño y lo que le dan es una bolsa de confites, ¿verdad? Entonces, la predisposición, el cambio que nosotros estamos haciendo en la alimentación ha venido a marcar bastante esta pauta, ¿verdad? Que no precisamente se encuentra solo en los adultos, sino que también vemos bastante población de niños que ahora está presentando la diabetes. Y esto pues a raíz de todos estos cambios que nosotros hemos venido haciendo, ¿verdad? Una alimentación muy grasosa. ¿Qué pasa con los niños? Porque ya hay muchos niños que les son diabetes. Precisamente eso, ¿verdad? El sedentarismo que nuestros niños están teniendo es bastante pronunciado. Yo me recuerdo que las abuelas dicen, ¿verdad? Ya los niños nacen cansados, dice, comen en la cama y ni el plato llevan al lavatraste, ¿verdad? O sea, el sedentarismo es demasiado pronunciado. Nuestros niños ya no juegan, ¿verdad? Ya están como inmóviles en frente de un televisor, de una maquinita, ¿verdad? Un celular. Ya no juegan, ya no tienen diversión. Y esta inactividad sumada a los cambios de alimentación demasiado grasosos, demasiado azucarados, viene a pronunciar más esta pandemia. También quiero agregar un punto importante. Lo que la doctora menciona, además de esto, tenemos que ver el factor predisponente que tiene este niño para el desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, si su mamá sufrió diabetes gestacional, solo con este hecho, este niño en la infancia va a tener un 50% de riesgo de probabilidad para el desarrollo de la enfermedad. ¿Cómo gestacional? O sea, que la mamá es una paciente sana, entra al embarazo y entre las 24 y las 28 semanas de gestación desarrolla un trastorno de tolerancia a la glucosa. Entonces, eso se determina como diabetes gestacional. Entonces, cuando este niño nace, tiene ese factor de riesgo ya. O, por ejemplo, los niños que han nacido con más de 4 kilos y que nosotros se determina como una macrosomía fetal. Entonces, este niño tiene la probabilidad de que desarrolle un trastorno de tolerancia a la glucosa. Doctor. Sí, nosotros estamos haciendo todo lo posible, licenciado. Estamos trabajando fuerte en el Instituto Nacional Diabético, precisamente dándole más prioridad a la prevención, la educación, a la promoción. En este año hemos empezado con ese interés
de poder educar a la población desde que están en la escuela, los colegios, las universidades, las empresas, y nos hemos acercado bastante a algunas instituciones gubernamentales o privadas y a algunos hospitales para poder trabajar en la prevención y darle más énfasis a que la población pueda optar por estilos de vida saludable. Los factores de riesgo de la diabetes. Los factores de riesgo de la diabetes, hay dos grupos, unos que son modificables y otros que no podemos modificar. En aquellos que no podemos modificar, nosotros no podemos hacer nada. Está la edad, está el sexo, la raza, el embarazo, la diabetes gestacional. Sí, la diabetes gestacional, y en esto nosotros no podemos hacer nada. Pero sí vamos a poder hacer bastante en los factores modificables. ¿Cuáles son los factores modificables? La obesidad, el sedentarismo, la malnutrición, tratar de eliminar el consumo del alcohol, el tabaco, que se ha diagnosticado, que se ha comprobado que esto afecta para poder predisponer. Además, poder manejar los lípidos, que es el colesterol y triglicéridos muy altos en nosotros. Y a tratar de poder ayudar a la población, como le dije, a poder optar estilos de vida saludable. Doctora. Además de esto, es importante ver que estos factores de riesgo representan la predisposición al desarrollo de la diabetes tipo 2, que esta involucra ser el más del 85 al 90% de la presentación y la manifestación de la enfermedad. Obviamente, además de los factores que el doctor mencionó, también podemos involucrar aquí pues estos pacientes que tienen un grado de resistencia a la insulina, principalmente es las mujeres que tienen el trastorno de síndrome de ovario poliquístico. Esto ya con ello ya le confiere un grado de resistencia a la insulina. Entonces estos pacientes también tienen esta predisposición para el desarrollo de la enfermedad. Además de esto, un paciente que bebe demasiado alcohol, esto se relaciona con lo que es la vinculación con el desarrollo de la enfermedad, la hipertensión arterial, tener estos datos de presión arterial entre 140, 90 de presión arterial, o sea, una presión no controlada. Además de ello, del desarrollo de la enfermedad, y aunado a esto, ya de por sí, el paciente que es obeso, tiene hipertensión y desarrolla la diabetes, obviamente este paciente tiene más riesgo en cuanto a lo que son el desarrollo de las complicaciones posteriores de la enfermedad, que es a eso a lo que no se quiere llevar. ¿Por qué? Porque genera un costo para el sistema de salud. Doctora Martínez. Sí, cuando hablamos de diabetes, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos prácticamente casi siempre en la obesidad, pero cuando miramos, pues los pacientes diabéticos no todos son obesos. Hay algunos que caen más bien en estado de desnutrición, ¿verdad? En ese sentido, pues, nosotros, pues, hay un equipo multidisciplinario en la institución que trata de abordar todo este complejo, ¿verdad?, que involucra la diabetes. ¿Por qué? Porque el trastorno metabólico que ellos están presentando es en base a carbohidratos. Estos carbohidratos, cuando son consumidos en demasiada demanda, pues nos pueden provocar también un estado de desnutrición en el paciente, porque son pacientes que con frecuencia orinan con mucha frecuencia, ¿verdad? Y caen en estados de caquexia, digamos nosotros, ¿verdad? A raíz de la diabetes. Cuando nosotros miramos un paciente diabético, pues no siempre estamos pensando en desequilibrar todo el complejo de alimento, ¿verdad? Lo que es los carbohidratos y disminuirle las grasas. ¿Por qué? Porque son pacientes como cualquier persona, necesitan proporciones alimentarias en igual proporción a una persona normal, ¿verdad? Un 60% de carbohidratos, un 30% de grasa, 15% de proteína. Sumado a esto, pues, disminuir las grasas que son saturadas, que son de origen animal, y disminuirle sobre todo los carbohidratos que son simples, ¿verdad? Como la tortilla, el arroz, el pan, ¿verdad? Que son carbohidratos que se absorben con bastante facilidad y con facilidad aumentan sus cargas de azúcar. Entonces lo que se hace es que se consumen más carbohidratos complejos,
como son las frutas, las verduras, ¿verdad? Que son carbohidratos que como se absorben lentos, entonces la facilidad de provocar cargas de azúcar en el torrente sanguíneo son menos proporcionadas. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Los síntomas de la diabetes en la Escuela de Medicina nos enseñan a nosotros las 4P, además algo otras que se han puesto alrededor. Por ejemplo, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Poliuria es que orina mucho, que usted está orinando demasiado, más de lo que normalmente. Si usted está orinando 2, 3 o 4 veces al día, entonces usted duplica o triplica la cantidad de veces que va a orinar. Polifagia es que está comiendo demasiado. Usted normalmente tiene que comer los 3 tiempos y las meriendas que los nutricionistas recomiendan. 5 comidas al día, pero está comiendo más y ese hambre insaciable no puede controlarlo. Aparte de que está comiendo demasiado, está también perdiendo de peso. Entonces hay una pérdida marcada de peso. Esto, aparte de eso, también aumenta el consumo de agua. Tiene una sed insaciable que toma agua y no la puede quitar. Entonces, cuando ya están estos 4 síntomas, la paciente, la persona debe decir aquí hay un problema. Y entonces visitar al médico para que puedan hacerle una glucometría, que es lo que queremos nosotros hacer, licenciado, con su personal aquí, para poder detectar si alguno está con azúcar alta y poderlo remitir al médico para que le haga el resto de los exámenes. Sí, doctora. También es importante recalcar, además de las 4P que mencionó el doctor, pues depende en qué tipo de manifestación de diabetes tenemos, si es tipo 1 o tipo 2, porque difieren también ciertos síntomas. Por ejemplo, en el caso de la tipo 1, tenemos que tener claro que esta se presenta porque hay un déficit completo de insulina, que es la hormona encargada de poder que nuestro cuerpo pueda utilizar la glucosa. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño empieza a tener ese estado de ánimo caído? Vemos que el niño moja la cama, vemos que el niño no quiere salir a jugar, vemos que el niño va a orinar mucho, vemos que el niño está comiendo demasiado, pero estamos viendo que está perdiendo peso también. Entonces, ahí estamos teniendo las manifestaciones de la enfermedad. En la tipo 2, además de lo que el doctor mencionaba, podemos tener de manera inicial una neuropatía, sea esta a nivel de miembros inferiores, en la mano. Hay pacientes que llegan al doctor y saben que son diabéticos por el simple hecho de que así, literalmente lo dicen, es que vengo porque se me cayó el ojo. Andan con un párpado completamente caído. Entonces, en ese momento, el médico, pues, teniendo la pericia, le hace todos sus estudios, su examen físico y determina que lo que el paciente tiene es una afectación de un nervio, de un par craneal, y después determina que lo que tiene es una alteración a la glucosa y lo que está presentando este paciente es una mononeuropatía como forma inicial de la enfermedad. Entonces, hay que tener, o sea, son diversos. Tenemos que tener claro que la enfermedad es sistémica. Entonces, es bien, en cuanto a la expresión de síntomas, es bien variado. Entonces, tenemos que tener siempre el cuidado, la población, porque va dirigido a la población en lo que es este programa, estas madres que miran los niños, estas personas adultas que tienen estos síntomas, que miran que sus heridas no curan, que miran que tienen hormigueos en las manos, hormigueos en las piernas o pesadez, o miran que están teniendo visión borrosa. O sea, esos son síntomas que lo hacen pensar en que pueden tener la enfermedad. Doctora Martínez. Sí, cuando hablamos de diabetes, casi siempre nos enfocamos a alimentación, ¿verdad? No dejando de menos el resto de componentes que nos hacen ver un estilo de vida saludable. En la alimentación, muchas personas tienen el concepto de dejar de comer, ¿verdad? O comer solo alimentos que no puedan contener
cargas abundantes de carbohidratos y de grasa. Eso pudiese ser una fase un poquito errónea en el sentido de que en un paciente diabético que está siendo manejado pudiese producir una hipoglicemia, ¿verdad? El paciente diabético, como decía el doctor Oscar, no puede dejar de comer. Lo que hace es comer en varios tiempos, se come en 6 tiempos. Cada 3 horas un paciente diabético debe estar suministrando a su organismo cierta cantidad de alimento, ¿verdad?, en proporciones pequeñas para que su insulina pueda trabajar de forma adecuada y poder llevar ese alimento, ¿verdad?, poderlo suministrar a los diferentes órganos, ¿verdad?, donde se necesita. Pero si esta persona está adquiriendo cargas de carbohidratos, por ejemplo, que son los necesarios para el cerebro poder sobrevivir, ¿verdad? Oxígeno y azúcar son lo que necesita el cerebro. Si la cantidad es mínima, su cerebro pues puede entrar en un déficit y puede llegar hasta tener convulsiones. Por eso el paciente diabético debe de comer en proporciones pequeñas cada 6 horas para no provocar este problema de hipoglicemia. Si usted se encuentra en un estado de hipoglicemia, ¿verdad?, entonces inmediatamente consuma algo dulce, ya sea un confite, dulce, miel, rapadura, jugo, leche, Coca-Cola, ¿verdad? Cualquier cosa que rapidito le suba su azúcar. La Coca-Cola, bueno, la menciono porque realmente, ¿verdad?, le pudiera servir en ese momento, no porque no es prescrita por las cargas de azúcar que contiene, ¿verdad? Pero reláteme, por favor, lo que están haciendo, compañero, ahí. Sí, licenciado, aquí estamos haciendo, hace poco fuimos a otro canal de un colega suyo donde le hicimos las glucometrías a todo el personal que estaba en ese momento. Hicimos como 25 glucometrías, de los cuales salieron como 4 o 5 positivas, en la cual no se daban cuenta. Con esto queremos nosotros demostrar que es fácil poder saber si uno puede ser diabético o es ya diabético y no ha ido donde el médico a control. Simplemente se está haciendo ahí con una aguja. Ahí está la muestra del compañero que se le hizo, se le pincha y ese se llama una glucometría, la cual cuenta el nivel de azúcar en este momento en ayunas. Espero que estén todos en ayunas, lo cual se espera que esté. Si está en completamente ayuno, va a estar de 70 a 100. Ya de 100 a 125, ya se diagnostica que puede ser una prediabetes. Y arriba de esto, en ayuna, ya nos está demostrando a nosotros que ahí hay un problema y se remite al paciente donde el especialista para que le puedan hacer el resto de los exámenes. Sí, la doctora Adelmi quiere agregar algo. Sí, es importante destacar, además de lo que es la valoración de la glucosa al azar, también es importante la determinación de la glucosa 2 horas posterior a la carga de 75 gramos de glucosa anhídrida. Entonces, si los valores están alterados, dependiendo si esto va de 140 a 199, cae en prediabetes. Además de esto, otro criterio diagnóstico de prediabetes es el valor de la hemoglobina glicosilada. Si esta la tenemos entre 5.7 y 6.4, cae, o sea, cumple los 3, cae en prediabetes. Entonces el manejo ahí va enfocado en cambios en estilos de vida, bajar lo que es el peso y además de esto, el uso de metformina. Si los valores cambian y, por ejemplo, tenemos una glicemia al azar arriba de 200 y síntomas de diabetes, que ya los mencionamos anteriormente, entonces este es un criterio. Además de esto, tenemos una glicemia plasmática en ayunas, tiene que cumplir 8 horas de ayunas por arriba de 126. Y si tenemos la glicemia después de una carga de 75 gramos de glucosa anhídrida por arriba de 200, estos 4 criterios ya nos hacen a un paciente diabético. Nosotros, a través de este tamizaje, lo único que difiere entre una glucometría capilar y lo que es una glicemia plasmática tal vez sean entre 20 a 30
miligramos sobre decilitro, o sea, es bien pequeño lo que es la diferencia. Entonces acá estamos haciendo como un tamizaje. Se viene y se busca el paciente que tiene un trastorno de tolerancia a la glucosa, que es lo que se está haciendo en estos momentos. Entonces, si ya comió, por ejemplo, desayunó a las 5 de la mañana, ahorita son las 7:26, entonces ya tiene 2 horas y su glucosa anda por debajo de 100 o 126 o 110, ok, todavía estamos en un rango permisible, pero si ya hay un grado de alteración y este aumenta de 110 a 125, ahí ya hay que empezar a determinar el paciente como ya una alteración en lo que es su estado del metabolismo de la glucosa. En este caso tiene 100, habría que determinar si ya comió o si es en ayunas. ¿Cómo se llama ella? La muchacha que está en... Doctora Yacamán. Laura Yacamán. Doctora Yacamán, ¿cómo han salido las pruebas, doctora? Todas normales. ¿Y el Instituto del Diabético cada cuánto hace jornadas para ver eso? Nosotros estamos haciendo jornadas en todas las actividades. De hecho, estamos intensificando bastante estos tamizajes a nivel nacional, en escuelas, colegios, universidades, empresas privadas. Quiero hablarle un poquito qué es el Instituto Nacional Diabético, que alguna de la población no sabe. El Instituto Nacional Diabético es la institución que tiene como objetivo prevención, promoción, educación, tratamiento y diagnóstico de la diabetes mellitus. Estamos haciendo todo lo posible en este momento de poder intensificar la prevención y la promoción, que creemos y apostamos de que si educamos a la población en general, vamos a tratar de disminuir los números que están saliendo de diabéticos en Honduras. Como dijo Samantha en el reportaje al principio, el 50% de estos no está diagnosticado. Y eso es nuestra preocupación, porque ya llegan complicados. Y esto es lo que está elevando el presupuesto de salud en un tercio del presupuesto que tiene salud. Si nosotros logramos disminuir a través de la promoción y prevención, a través de explicarle a la población qué es la diabetes y cómo poderla evitar, entonces nosotros vamos a ahorrarnos bastante fondos económicos de salud, y esto podría ayudarnos después a poder abrir más hospitales que tanto necesitamos ahora en día. Es por eso que nosotros en el Instituto Nacional Diabético, que está ubicado a la par del asilo de ancianos, en Boulevard Los Próceres, nosotros estamos tratando día a día, de 7 a 8 de la mañana, tratando de educar a la población diabética que nos visita y a sus familiares que los acompañan. Mire, ahí, perdón que lo interrumpa, sí. el resultado es 100, ¿qué quiere decir? Depende a ver si él está en ayunas o no. Si está en ayunas completamente usted. ¿Ya comió? No, ya había comido. Solo café. Sí. Entonces, cuando ya ha comido, puede estar hasta 125, lo normal de él. Hasta ahorita no hemos diagnosticado ninguno que esté arriba de 125, Sí. ¿verdad, doctora? Sí, está bien cuidada esta gente por lo que veo. Entonces, lo que hacemos en el Instituto Nacional del Diabético, todos los días de 7 a 8 hay un especialista, a veces que está la doctora Delmi, a veces que está la doctora Trina, dependiendo de la rama de cada uno de los especialistas, les da un tema y los educa. Muchas veces llega también una persona de Actívate todos los viernes, mañana precisamente, va a enseñarle algunos tipos de ejercicios fáciles de hacer en su casa a los pacientes. Se ponen a bailar o a hacer algunos ejercicios ahí en vivo mientras está esperando que el especialista lo atienda. Están haciendo ejercicio y le están instruyendo. Todo esto va a ayudar a mediano y a corto plazo que el porcentaje de diabéticos disminuya a nivel nacional. Don Luis Rivera está desde Choloma Cortés. Don Luis, buenos días. Mire que yo creo que yo tengo diabetes. La situación es que yo la mantengo en vez que se me pasa hasta 200,
y de ahí la mantengo en 60, 160, 150, y a veces me baja, pero tomo pastillas y a veces me baja hasta 130. La situación es que me agarró un gran ardor en la planta de los pies. No sé qué será eso. Don Luis, mucho gusto. Bueno, lo primero hay que determinar qué tipo de pastillas está tomando. Ajá. ¿Metformina y glibenclamida o otro tipo de medicamento? Es una pastilla que me cuesta 1.300 la pastilla. Es importante, don Luis, que usted como un buen paciente sepa el nombre del medicamento que está tomando. Eso por una parte. Por otra parte, además tiene que tener su control con su doctor de cabecera y él le tiene que solicitar una serie de exámenes para determinar si usted cumple objetivos glucémicos. Eso por el control del azúcar. Eso de andar en 200, 160, 140 de glicemia, don Luis, no es bueno y no es adecuado para su organismo en general. Entonces, le recomiendo visitar prontamente a su doctor para que él haga un cambio en cuanto a la terapia de fármaco que le está dando. Además de esto, usted le menciona, don Luis, a su médico qué síntoma es el que está teniendo, que me dice que es ardor en los pies. Muy probablemente es la etapa inicial de una neuropatía diabética. Pero para determinar esto se tiene que hacer una evaluación clínica y eso lo hace el doctor en su consulta. Entonces usted debe ir al doctor y el doctor, fíjese que no, usted no se preocupe. Hay terapia para quitar ese ardor y esos dolores que usted siente. O sea, perfectamente hay una manera de cómo modular ese dolor y ese trastorno. Pero usted debe asistir a su médico. También, pues me gustaría hacerle una pregunta. Algunas personas me han dicho que los de la tercera edad, porque yo tengo 70 años. Sí. Y entonces dicen que el tercera edad, la azúcar la tiene que tener a 140, 150. No sé si eso es cierto. Ok, fíjese que qué buen punto acaba de tocar, porque ya los parámetros cambian sabiendo su edad. Miren, los pacientes geriátricos, uno hace la determinación si es un paciente geriátrico con expectativa de vida pues un poquito más prolongada o es lo que se determina un anciano frágil o no frágil. Dependiendo de eso, determinamos y se individualiza lo que son los parámetros glucémicos que nosotros queremos alcanzar en el paciente. Por ejemplo, si usted solamente es diabético o quizás solamente es hipertenso, junto con las dos enfermedades, es un paciente que no depende de otra persona para poder hacer su aseo corporal, sus actividades diarias, entonces usted todavía es una persona que es productiva para sí misma, pues. Entonces acá, más otras determinaciones, podemos ser un poquito más permisivos en cuanto a los niveles de glucosa. Entonces, en ayunas, usted debería, don Luis, de poder amanecer en ayunas en 140 lo máximo, pero no menor de 80, porque si es menor de 80 ya cae en un rango en donde podemos presentar hipoglicemia, que lo mencionaba la doctora Trina anteriormente. Además de esto, los valores se deben de individualizar si usted, por ejemplo, tuviese otro tipo de enfermedades más graves. Entonces acá lo que queremos ya no es tener un objetivo glucémico como tal, sino que darle a usted calidad de vida. Pero en 200, andar en 200 o 300 de glicemia en ayuna, de glucosa en ayuna, cuando usted se lo hace la glucosa capilar, no es adecuado.
Bien, en un momento vamos a tener unos testimonios que los doctores han traído. Si me dice la gente, por favor, ¿les puede repetir cuántos tipos de diabetes hay? Doctor. Bueno, tenemos dos grandes grupos, tipo 1 y tipo 2. Y están los otros tipos de diabetes, que ahí ya caben la diabetes gestacional, la juvenil, ahí está. De esta, pues la tipo 1 es la que se desarrolla en el niño, digamos, en la primera infancia. Entonces acá, esta se da por un déficit completo de lo que es la insulina. Y empiezan las manifestaciones como tal cuando ya hay una pérdida de lo que es la masa de la célula beta del páncreas, que es la encargada de producir la insulina. Entonces, cuando hay una pérdida de más del 80% de la funcionalidad de lo que es esta célula, entonces empiezan las manifestaciones clínicas como tal y se hace el diagnóstico. La tipo 2, que representa más del 90%, como hemos venido mencionando anteriormente en el programa, más del 90% de lo que es en sí las manifestaciones de la enfermedad, esta ya se da en la etapa adulta. Aquí o hay un déficit en lo que es la insulina, la producción de la hormona, o tenemos una resistencia, o sea, nuestro cuerpo produce insulina, pero por el grado de obesidad, porque va más relacionado a lo que es el aumento de lo que es el adipocito, lo que es la célula funcional de lo que es la grasa, entonces por el grado de grasa, entonces acá hay una resistencia a la insulina que el cuerpo está produciendo, pero el cuerpo está creyendo que no hay, o sea, que no hay azúcar, pero sí hay azúcar, hay insulina, pero no la puede metabolizar, no la puede utilizar. Entonces ahí ya tenemos las manifestaciones clínicas en donde el cuerpo entiende, Dios ha sido sabio, el cuerpo entiende que no tiene de dónde sacar producción para poder hacer todo su metabolismo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Empieza a utilizar otro tipo de fuentes de energía. ¿Y cuáles son esas fuentes? La grasa y el tejido muscular. Por eso es que vemos entonces que los pacientes tipo 2 empiezan a ponerse delgados y lo que la doctora mencionaba, que llegan en un estado de caquexia. ¿Qué es eso? Que llegan completamente, pues casi desnutridos porque el cuerpo ha consumido todo lo que tenía de energía por ese trastorno. Y tenemos los otros tipos de diabetes, que aquí ya cae la gestacional que mencionábamos al inicio, que es aquella madre, aquella mujer que no era diabética, o sea, por lo menos diagnosticada como tal, no era conocida como paciente diabética y desarrolla dentro de su embarazo trastorno de tolerancia a la glucosa, la gestacional. Sí, está María Reyes desde la Miraflores. María, buenos días. Sí, feliz día y felicitando a todo ese equipo humano del Instituto del Diabético. Yo llego al diabético desde hace 8 años con mi esposo, el cual tiene una diabetes tipo 1 y he recibido una atención de calidad. Es más, siempre le digo a mis amistades y a toda la gente que miro con diabetes, vaya hacia el diabético, porque la atención es de calidad. Estoy consciente que por la aglomeración de pacientes, pues hay que tener paciencia. Yo lo que hago es tener paciencia y acompañar a mi esposo a todas las citas, y la verdad es que él está muy bien. Cosa que antes él tuvo desmayos, de repente andaba en la calle, caía, y lo peor del caso que como yo ahora he recibido las charlas que ustedes dan de la alimentación y el ejercicio, entonces yo estoy a la par de él, recomendándole, cosa que antes él iba solo a sus citas. Por eso yo recomiendo que todo el que tiene paciente diabético y es mayor, adulto mayor, lo acompañe. ¿Qué pasaba con este hombre? Iba a su cita y de regreso pasaba por Delicatessen comprando lonja para chicharrón, y yo le decía, ¿qué tal te fue?
dicen que estoy bien y quiero unos chicharrones para la cena. Y yo decía, qué raro, ¿verdad? Entonces, de ahí fue que yo decidí acompañarlo. Y desde que lo acompaño, las cosas son diferentes, especialmente con la doctora Martínez, que me dice, ponga a este señor en orden y dele regularmente esto y esto. Pues así estoy, ¿verdad? Así es que les agradezco mucho y que Dios los tenga con salud y sigan con ese ánimo. Y el diabético, el hospital del diabético es lo mejor y es una gran salvación para todo el pueblo de Honduras. Muchas gracias. Gracias a María Reyes desde la Miraflores. Me dice el buen amigo Titi Venegas, me dice, te felicito por el programa y el tema de hoy. Creo que el mayor problema del diabético es tener acceso a un buen medicamento, no genérico, me dice, a buen precio. Hay instituciones como el Seguro Social que nunca tienen medicamentos para el diabético de la tercera edad. Ejemplo, medicamento Janut Med, nunca hay. ¿Comentarios? Fíjese que, bueno, en cierta parte lo que él menciona, pues yo no tengo nada en contra de las casas farmacéuticas ni a favor, o sea, simple y sencillamente que es cierto, hay medicamentos que por ser original y tienen estudios que avalan su eficacia y su eficiencia en cuanto a su utilización en el paciente, entonces sí tienen mejor respuesta terapéutica realmente. Este que el paciente menciona, obviamente es una casa farmacéutica bien grande que ha hecho estudios de investigación, un buen fármaco. Para los pacientes geriátricos es muy buen fármaco, la familia de esos fármacos son muy buenas, pero es cierto, a nivel de instituciones públicas, en ninguna institución pública usted va a encontrar de esas familias de fármacos. Realmente con lo que nosotros contamos es solamente metformina, glibenclamida y la insulina, obviamente las estándares. Entonces, el paciente, si tiene la facilidad económica, lo bueno que tenemos en el instituto es que el paciente va acompañado. Lo mencionaba la televidente que habló anteriormente. Entonces, el paciente va acompañado de su familia. Uno como médico dialoga con la familia y le dice, mire, esto es lo que nosotros tenemos, pero se le puede dar algo un poco mejor si ustedes acceden económicamente a poder comprarlo. Y se le explica, o sea, se le explica qué es lo que va a comprar, el fármaco, cómo lo va a utilizar y evidentemente va a haber una mejoría. Porque en los pacientes geriátricos hay un trastorno que son más propensos a la hipoglicemia. Y una hipoglicemia se relaciona con un infarto miocardio, un infarto cerebral. O sea, una hipoglicemia puede matar más que la hiperglicemia. Entonces, tenemos en este grupo de pacientes, en este grupo etario de pacientes, realmente uno como médico es más precavido porque sabe que si el paciente anciano le está refiriendo a uno que se está cayendo o que se marea mucho o que se levanta con dolor de cabeza por las mañanas y está utilizando insulina, uno ya, le pide su automonitoreo y dice, ahí mira que está teniendo hipoglicemias, entonces ya hay que reajustar dosis y manejo. Sí, aquí me dicen, ¿cuál es el problema de no dar medicamentos originales? Si hay dinero, bueno, hay dinero para otras cosas, se está refiriendo al Seguro Social. Bueno, eso desconozco la verdad. No le podría mencionar en cuanto, si yo, ¿qué hago como médico? Si el paciente entra con su familiar y puede adquirir el fármaco, uno lo prescribe. Si no, vemos cómo nos jugamos en cuanto a lo que tenemos a nivel público. Pero yo desconozco realmente cómo funciona el Seguro Social. Doctora Martínez. Sí, la verdad es que estamos en una época, ¿verdad?, en la que pensamos que solo el medicamento es lo único que nos puede ayudar a controlar la diabetes. Como mencionaba el doctor Gómez, esto es algo complementario, ¿verdad? Desde la ayuda que la familia provee asistiendo con el paciente a la consulta, desde ahí vamos haciendo un manejo de este paciente, ¿verdad? El manejo en cuanto a su alimentación, el manejo en cuanto a su ejercicio, disminuir las cargas de estrés,
¿verdad? Que este paciente consuma agua, que este paciente, ¿verdad? No consuma alcohol, como mencionábamos anteriormente, pues el alcohol, en un paciente diabético, pues no es recomendable alcohol, tabaco, drogas, esas son... dijéramos que vicios, porque son vicios, ¿verdad? Que nos puede llevar a desencadenar estados de hiperglicemia demasiado altos. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir manejando en conjunto. ¿Por qué? Porque el medicamento, si bien es cierto, es algo que nos provee mejoría, pero no es la única alternativa que nosotros tenemos para ayudar al paciente, ¿verdad? Esto es todo una forma complementaria. Todas estas situaciones nos ayudan, dijéramos más bien, en mucha proporción. A veces hay pacientes que nosotros, como dice la doctora Delmi, si ya miramos que van bajando sus niveles de glucosa, hay pacientes que ya están sin medicamento, no tiene usted por qué estar haciendo ese costo en medicamento, ¿verdad? Si usted lleva las medidas en la forma adecuada. Sí, más adelante voy a presentar unos testimonios. Y vamos con Gisela Calix, que está ahí en el Instituto del Diabético, con el doctor Said Álvarez, que es coordinador médico. Adelante, Gisela. Así es, muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, así como a sus panelistas, también para los televidentes de la entrevista. Tal como usted lo apunta, nos encontramos en el Instituto del Diabético. De inmediato le consulto al doctor qué tipo de consulta es la que se le da aquí a los pacientes, cuántos acuden a diarios y qué tipo de medicamentos y también las recomendaciones que ustedes les dan a ellos. Muy buenos días. Pues aquí tenemos pacientes de todas las edades, arriba de los 18 años, los cuales tienen lo que es diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y los otros tipos de diabetes mellitus que se dan en lo que es la sociedad. ¿Qué otra pregunta me dijo? ¿Cuántos son los pacientes que se atienden a diarios y qué tipo de medicamentos son los que ustedes les brindan a ellos? Son entre 300 y 400 pacientes los que se hacen a diario. Y en cuanto a lo que es la cartera de servicios en el Instituto Nacional del Diabético, está odontología, medicina interna, como especialistas en medicina, oftalmología, medicina física y rehabilitación, entre otros. ¿Cuántas personas acuden a diario que son diagnosticadas con esta enfermedad? Diagnosticadas es un promedio de 1 a 2 personas, son casi 2 personas diarias que son diagnosticadas como nuevas aquí en el instituto, pero personas nuevas que vienen a nuestro instituto está de 350 a 400 pacientes mensuales. ¿Las farmacias están provistas de todo lo necesario? Estamos provistas al 100%. Tenemos un abastecimiento completo de todos los medicamentos para los pacientes con diabetes mellitus, insulina, metformina y algunos otros medicamentos que van conforme a las patologías que están alrededor de la diabetes mellitus, como sea la hipertensión, problemas de tiroides y problemas de colesterol, triglicéridos, etcétera. También se brindan charlas de prevención a las personas para que sigan algún tipo de procesos para evitar obtener esta enfermedad. Sí, esto es un instituto y como tal, todo paciente que viene al Instituto Nacional Diabético, le voy a hacer más o menos una idea, de 6 a 7 de la mañana el paciente se le toman los signos vitales, de 7 a 8 de la mañana hay un médico o un profesional de la salud explicándole y enseñándole al paciente sobre el buen accionar de su enfermedad. Si es un oftalmólogo, le enseña sobre los ojos, si es el nutricionista, si es el rehabilitador, todos están conforme a lo que es alrededor de la diabetes mellitus. Se le enseña y es obligatorio para que pueda entrar a su consulta. Ya después de 8 a 11 o 8 a 12, el paciente viene, recibe su consulta médica, después pasa por la farmacia y después pasa por lo que es citas y se va para su casa. Para finalizar este contacto, ¿cuáles son sus recomendaciones para las personas realizar ejercicios y también manejar una alimentación adecuada para evitar esta enfermedad? Ok, quiero dejar 2 puntos. Este primer punto que usted viene y dice que es ejercicio, 30 minutos diarios para la persona con diabetes mellitus es vital.
para la circulación y para todo el funcionamiento y para disminuir los niveles de la resistencia a la insulina que tiene el paciente. Lo que es una dieta balanceada, comer saludablemente, el famoso plato saludable, la mitad del plato solamente de legumbres, la cuarta parte solamente de carbohidratos y la cuarta parte solamente de proteínas. Entonces, con tan solo eso va a mejorar en gran manera. Y algo muy importante como instituto que somos, y educar a la población, que es nuestra misión primordial, es enseñar siempre lo que es el semáforo de la diabetes. Si usted tiene un familiar, amigo, si usted tiene algún vecino, el cual está con orinadera, tomadera de agua, pérdida de peso y comedera, que come mucho, entonces dígale, hacete un examen de orina, de azúcar en ayunas de 8 horas. Si este examen viene y le sale, vamos al semáforo, si el examen le sale de 70 a 99, usted diga, es luz verde, está bien, no es la diabetes. Si el examen le sale de 100 a 125, luz amarilla, levante las orejas y salga corriendo donde un médico para que le pueda ayudar y hacerle el diagnóstico si en verdad lo fue. Si el examen le sale en ayunas arriba de 126, luz roja. Lo esperamos aquí en el Instituto Nacional del Diabético para servirle de la mejor manera, de una forma gratuita. Esto es del gobierno, es para ustedes, para cada uno del pueblo hondureño que puede estarnos viendo. Bien, muchas gracias. Era el doctor Said Álvarez, él es director de aquí del Instituto Nacional del Instituto Nacional del Diabético, cuando en este día pues también podemos observar estas imágenes de nuestro compañero César López. Centenares de personas acuden aquí a este lugar a recibir atención médica. Con estas imágenes vamos a una breve pausa comercial. Bien, continuamos. Doctor, me quería comentar algo de una llamada. Sí, la llamada que hizo la paciente que está siendo atendida ahí en el Instituto Nacional Diabético, ella describió más o menos lo que nosotros estamos haciendo. Ella se siente bastante cómoda, pero el asunto está en que nuestros especialistas tienen un poco más de tiempo para poder evaluar al paciente más detenidamente. O sea, a los otros médicos internistas o especialistas en los hospitales les ponen un poco más limitado el tiempo. Ellos no, ellos tienen un poco más de tiempo para poderlos evaluar y poder dar un diagnóstico. Por eso los especialistas de otros hospitales tienen, por lo menos son 24 los pacientes que tienen que ver en las 6 horas, los del Instituto Nacional Diabético solo ven 18, 20 pacientes, eso les da tiempo para poder evaluarlos más. También estábamos haciendo lo que ella describía, de que la hora de 7 a 8 les enseñamos a cocinar platillos saludables y que puedan encontrarlos en la misma casa de ellos, que es barato, así también a enseñarles los ejercicios. Tenemos los medicamentos y estamos abastecidos. Muchas veces, en el momento que el Hospital Escuela el año pasado tuvo los problemas económicos, muchos de ellos fueron a nosotros los atendimos y quizás tal vez se nos hizo falta un día, pero el día siguiente estamos abastecidos. Tenemos nosotros los medicamentos y siempre hemos estado bien abastecidos de los medicamentos que nuestros pacientes necesitan. Además, quiero hacer énfasis que al gobierno hicimos un estudio y al gobierno le viene saliendo como de 6.000 a 10.000 lempiras anuales un paciente. Pero hemos también haciendo una evaluación cuánto cuesta en la clínica privada, que va de 80.000 a 100.000 lempiras, de 70.000 a 120.000 lempiras anuales un paciente en la privada. La diabetes es una enfermedad bastante cara, los medicamentos son bastante caros. Es por eso que nosotros tratamos y hacemos énfasis en que debemos de reducir el número de diabéticos que están saliendo anuales, tratando de introducir en la población en sí, motivándola a que lleve estilos de vida saludables. Sí, vamos a colocar, pongan atención a esto, vamos a colocar unos videos. Está don Jorge Ordóñez, son personas que padecen de... Son pacientes del diabético y que dan sus testimonios. Algunos están, la mayoría están pacientes que se les amputó algún miembro.
Vamos con don Jorge Ordóñez primero, por favor. Me dijeron que tenía diabetes, pero no me dijeron cómo combatirla, cómo ayudarme. Pero acá en la clínica del diabético tuve esa oportunidad. Lastimosamente había perdido mi pierna, mi pie izquierdo. Y fue algo que no se lo deseo a nadie y quiero que tomen muy en serio esto, porque el que le diagnostiquen a uno una enfermedad, ya puede ser la diabetes o otro tipo de enfermedad, pero en especial esta, póngale mucha atención a que uno debe de controlarse más de lo que come y más de su manera de pensar en cuanto a su actitud. Y eso lo he aprendido aquí, que los médicos a uno le dan el trato humano para que uno pueda salir adelante. Y de esta forma yo actualmente me siento mejor. Ciertamente perdí mi pie, pero soy una persona diferente, pues, con una actitud diferente. Y gracias a Dios por ello. También está ahí María Paz. Vamos a escuchar 3 más para que tomemos conciencia todos de personas que asisten a este lugar para ser tratados, y lo importante que él decía, que les dicen cómo cuidarse de la enfermedad. Pongamos a María ahí, por favor. Doña María, usted tiene el azúcar. ¿Qué es eso? Le dije yo, ¿qué es eso? Es azúcar en la sangre. Bueno, doña María, de partir de hoy usted se va a cuidar en su comida, su medicamento. Pero yo no me cuidé, no le entendía a la doctora cuál era el cuidado que yo tenía. Solo unos días me tomé el medicamento, me recetó el medicamento para el azúcar, pero yo no hice caso, no me la seguí tomando. Compraba así cualquier pastilla en la pulpería y yo esa era el medicamento. Nunca volví al Hospital San Felipe, ni mucho menos acá, porque yo no conocía. Aunque aún hubieron personas que me dijeron a mí que había el diabético, pero yo nunca quise venir. El resultado de esto fue que tuve un acceso, estuve en el hospital escuela, y aún yo, por la ignorancia mía, sería de que no me puse la insulina. En el hospital escuela me dieron la insulina y yo no me la puse. Entonces después fue cuando resultó la úlcera debajo de mi dedo pequeño. De ahí fue que no me duró ni 3 días cuando yo ya estaba interna al hospital escuela, y de allí depende el corte de mi pie. Yo le incito a cada uno de los que tenemos glucosa, que nos cuidemos en la alimentación, que hagamos ejercicio y que nos cuidemos más que nunca. También le digo a las madres que tengan cuidado con sus hijos, que ya no le den coca a sus hijos, ya 0 coca, 0 dulce, la comida sana, no comida chatarra, sino que comida sana. Hola, me llamo Ramón Artesaga Álvarez, tengo 61 años de edad y tengo 20 años de padecer diabetes. Un día en la mañana yo iba a trabajar, no me levanté porque me sentí un poco cansado. Entonces ya en la tarde, como a las 10 de la mañana, me dolió el brazo, pero yo no me fijé que lo tenía todo morado. Entonces el doctor dijo que era un virus, ahí yo iba. Entonces el doctor me dijo, me puso la opción también. ¿Qué decides? Te cortamos el brazo, me dice, porque si no te cortamos el brazo, eso se va a seguir. Entonces, no, le digo perfectamente bien, doctor, acepto lo que ustedes digan. Ahí me vino la bolsa cuando me estaba aquí curando la bolsa, entonces de repente me salió en la pierna roja, ¿va? Ya estando yo en la casa 4 meses, me salió ese mala circulación en el doctor que era. Yo aconsejo a los hombres que la diabetes es una enfermedad mortal. Miren mi ejemplo, a comer saludable y hacer ejercicio.
personas con diabetes son más susceptibles de sufrir problemas en los pies, a menudo debido a dos complicaciones de esta enfermedad: daño de los nervios, es decir, la neuropatía, y mala circulación. Para una persona con diabetes, estas complicaciones pueden ser una combinación mortal. Un día me levanté en la mañana y el dedo gordo del pie me apareció destallado. No sentí ni cómo ni qué, pero en realidad pues ya cuando me fui a una doctora que tenía una clínica allí en el norte y le pregunté y ya me hizo un formato pues para que viniera al hospital escuela. Y a desde que llegué ahí, pues me dijeron que me iban a cortar la pierna. La amputación es una complicación que, de ser posible, tanto pacientes como médicos nos esforzamos por evitar. Se calcula que cerca del 85% de las amputaciones son prevenibles mediante la educación y la intervención temprana. Y de allí, pues me hicieron una pequeña operación en la pierna aquí para ver cómo estaba la circulación de la sangre, y a la hora me salió que ya de la rodilla para abajo no me circulaba. Entonces vinieron y me dijeron que me iban a cortar el pie, pero arriba de la rodilla. Como a las 9 de la noche me dijeron los doctores que tenían que amputarme la pierna. La pérdida de extremidades es una preocupación real para los pacientes con diabetes mellitus que tienen una infección grave. Los pacientes tienen que trabajar en conjunto con los médicos para decidir las mejores opciones y tratar la infección, y de esta manera prevenir la pérdida de los miembros. ¿Y a dónde vamos a ir ahora? ¿Quién me va a tratar ahora? ¿Cómo va a ser mi vida de aquí para allá y con esta pierna enferma? La gente, lo primero que tiene que hacer es, y que tiene azúcar, chequearse sus pies todas las noches. Es esencial que los pacientes con diabetes tomen medidas preventivas para cuidar sus pies, hacer inspecciones diarias de los pies y realizarse exámenes habituales con su médico tratante, debido a que el más pequeño problema de pie puede convertirse en una complicación grave. Bien, claros los testimonios. Aquí la gente me pregunta qué dieta se debe hacer. Sí. Esa es una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros valoramos bastante en el paciente, en la dieta junto al ejercicio físico. Es complementario. Cuando hablamos de dieta, no estamos pensando esas dietas que aparecen en el internet, ¿verdad?, que restringen la mayoría de carbohidratos para un diabético y restringen las grasas en su totalidad. No, las combinaciones deben de hacerse proporcionadas, ¿verdad? De acuerdo a su peso ideal, de acuerdo a su edad, de acuerdo a la actividad que tiene y al sobrepeso que está presentando el paciente. Las dietas se hacen de forma individualizada, ¿verdad? Cuando nosotros manejamos al paciente diabético, se le puede dar tres formas en las que él puede adquirir sus alimentos. Una es en base a la carga de raciones que él debe de tener, ¿verdad?, de acuerdo al peso ideal, ¿verdad?, al sacar el cálculo balanceado de raciones que debe de consumir por un día, que se le da en una tabla. Se le puede dar en forma de un plato saludable, ¿verdad?, en las que se le dice al paciente cómo puede proporcionar su plato, ¿verdad? La mayoría de su plato, digamos, la mitad de su plato puede ser en base a carbohidratos complejos, como son las verduras, ¿verdad?, las ensaladas que pueden proporcionar menos carga de carbohidrato. Una parte, ¿verdad?, proporcionarla en cuanto a son proteínas, ¿verdad? Y otra parte, los frutos secos que pueden administrarse allí para poder incurrir, ¿verdad?, en un plato saludable. Y bueno, el beneficio de lo que proporciona en la alimentación es bastante importante. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a nosotros a poder transmitir al paciente una disminución de su glucosa. Como decíamos inicialmente, el plato saludable, ¿verdad?, siempre proporcione, cuando usted vaya, por ejemplo, si usted come en su casa, usted tiene la oportunidad de poder adquirir la mitad de su plato de ensaladas y vegetales, la otra mitad
póngale un poquito de cada cosa. Tenemos carbohidratos simples, no los consuma con mucha carga, ¿verdad? Como son la tortilla, el arroz, el pan, yuca, papa, plátano, la sandía. Consúmalas en proporciones pequeñas. ¿Por qué? Porque tienen carga alta, un índice glicémico alto, y como son carbohidratos simples, con facilidad el organismo los capta y con facilidad sube su azúcar. Entonces, si los va a poner en su plato, póngalos en pequeñas cantidades, ¿verdad? Y dése el gusto, por ejemplo, de comerse una rica ensalada, ¿verdad? Usted allí, pues, al gusto suyo, la mitad de su plato de ensalada. Recuerde siempre, mastique bien los alimentos, sobre todo los que son vegetales. ¿Por qué? Porque estos, por su naturaleza, tienen una doble capa. La doble capa hace que ellos no puedan ser asimilados en el intestino. En su intestino usted no tiene dientes, ¿verdad? Entonces, el proceso debe llevarse a cabo en su boca. Ahí mastique bien sus alimentos, ¿verdad? Y de esa forma usted hará que el alimento que usted está consumiendo no le deje con apetito, sino que entre en saciedad y usted no tenga necesidad de ir a buscar más alimentos. Como le digo, la alimentación debe ser personalizada. Cada persona es diferente. No es lo mismo una persona de 30 años a una persona de 60 años. Debe de ser personalizada. Las edades, todo eso va de acuerdo a la proporción de alimentos que usted debe de consumir. Haga ejercicio, tome bastante agua y viva tranquilo. ¿Cómo prevenir la diabetes? Hay varias formas. Es importante primero tomar conciencia de que si yo tengo un factor de riesgo de la enfermedad para el desarrollo de la enfermedad en sí, entonces trabajar en ese factor de riesgo. Ya hablamos tanto de los modificables como de los no modificables. Además de eso, cambio en el pensamiento, estructurar nuevamente, si ya tengo la enfermedad, pues estructurar en eso de que me diagnosticaron, es incurable, no, eso olvídelo. Lo diagnosticaron y ahora va a aprender a vivir perfectamente y saludablemente con su enfermedad si usted se adhiere tanto a la terapia con sus fármacos como a la terapia con los cambios en el estilo de vida, su terapia en el plan nutricional, como nos mencionaba la doctora Trina. Y además de esto, el paciente puede prevenir el desarrollo de la enfermedad con solo cambios en su estilo de vida. Porque si ya no ha desarrollado la enfermedad o ya la tiene, entonces empezar a hacer ejercicios. ¿Qué nos recomienda? Un promedio de 150 minutos a la semana de ejercicio, promedio, pero debería de estar entre 200 a 300 minutos de un ejercicio aeróbico. Entonces, uno le educa al paciente cómo lo va a hacer y de qué forma. Entonces, el paciente sabe, si ya es un paciente geriátrico y tiene un trastorno de artrosis en rodillas, pues no lo vamos a mandar a correr, obviamente no. Entonces, acá se le dice, bueno, va a hacer otro tipo de ejercicio, ya sea, digamos, utilización de una bicicleta elíptica, que es de bajo impacto, o la natación, si puede nadar, pues vaya a la piscina, nade, ahí está haciendo ejercicio. O también, dependiendo, ¿verdad?, del paciente, si una paciente que quizá ya está más joven y puede rendir un poquito más, entonces uno mismo le dice, mire, yo puedo contar, yo era de diferente forma, era más, estaba en un grado de obesidad mayor y yo misma hice mis cambios en mi chip de mi cabeza y empecé a hacer ejercicio y he estado bajando de peso. Entonces usted tiene que seguir mi ejemplo, siga el ejemplo, si yo lo pude hacer, usted también lo puede lograr. Entonces motivar al paciente. El estado anímico del paciente diabético tiende a fluctuar. Lamentablemente, cuando ya el paciente mira que ya tiene un trastorno de complicación ya de la enfermedad, tiende a bajar su estado de ánimo. Entonces, ahí es también donde nosotros como médicos damos el manejo integral, como mencionaba el doctor Gómez. Estamos no solamente para brindar un tratamiento, ok, va a tomar su metformina, su glibenclamida, su vildagliptina, no. También estamos para apoyo, a veces psicoterapeutas, nos convertimos en la consulta y estamos ahí más tiempo con el paciente orientándolo en cuanto
a su estado de ánimo, viendo qué podemos hacer nosotros inicialmente y derivamos al paciente. Tenemos muchos pacientes que los derivamos a psicólogos, o si ya tiene un trastorno ya depresivo mayor que nosotros determinamos nuestra paciente realmente tiene ideas suicidas por X o Y razón, lo derivamos al psiquiatra. Y eso lo hemos hecho y lo hacemos siempre en la consulta diaria. ¿El problema en mujeres embarazadas? Ok. En cuanto a lo que es la diabetes gestacional, realmente en el instituto nosotros hemos captado pacientes diabéticas que se embarazan. En este contexto, lo que se hace es retirarle los fármacos e iniciarle insulina y derivarlo al endocrino. El manejo de esta población idealmente debe de ser por su endocrinólogo o un médico capacitado en lo que es el trastorno de diabetes gestacional y su perinatólogo. Ese es el manejo conjunto. Entonces, o ya cuando ya se diagnostica la diabetes gestacional en sí, que una paciente sana y que durante el embarazo desarrolló la enfermedad, también el manejo es por endocrinólogo y por lo que es el perinatólogo o su obstetra, ¿verdad? Dependiendo a qué tenga acceso, si al obstetra o solamente o al perinatólogo. Lo ideal es que estos pacientes deben de estar controlados. ¿Por qué? Porque en lo que es la diabetes gestacional tiende a fluctuar los niveles de glucosa. Entonces, en el primer trimestre de embarazo hay mayor sensibilidad en cuanto a lo que es la insulina. Entonces, estos pacientes realmente andan con dosis bajas de insulina inyectable y no tienen estado de hiperglicemia. Y los objetivos en estos pacientes, los objetivos glucémicos también varían. Pero ya en el segundo y en el tercer trimestre, ya el cuerpo crea también por las mismas hormonas placentarias un grado de resistencia un poquito mayor a lo que es la utilización de insulina, y es aquí donde tiene que estar jugando, ¿verdad?, la titulación de la dosis de insulina o también la aplicación de insulinas parandreales, que son las insulinas que se aplican antes de las comidas. O sea, en este tipo de pacientes, por eso el manejo es bien complejo y debe de ser idealmente por su endocrino y su obstetra. Santos López está desde Ciguatepeque. Don Santos, buenos días. Buenos días. Primeramente, gracias porque me da la oportunidad de participar. Mi consulta es, yo tengo 73 años, va. Este año, en enero, pues me detectaron azúcar, pero según el estudio que me hicieron, tenía 3 meses, va. Y como nosotros no tenemos familiares con azúcar, lo que me dijo el médico es que de una preocupación se me había alterado el azúcar, va. No sé, estoy tomando Diamenil ahorita, pero me estoy haciendo los exámenes periódicamente cada 12, 15 días. El último examen que tengo aquí está en 130, ¿va? El dictamen es diabetes tipo 2, ¿va? No sé si me podían explicar qué es tipo 2 y ahorita lo de 130, yo no exagero para comer, he guardado la dieta, pero siempre la opinión de ustedes es muy valiosa y estoy dispuesto a escucharlo y a decirme, a que me digan lo que sea, ¿va? Pero yo estoy confiando en Dios en que esto no sea grave, ¿verdad? Grave, don Santos, no sé si me escucha, pero no es grave su enfermedad en sí, o sea, usted tiene ya 73 años. Muy probablemente lo que ocurrió en su organismo es que con el pasar del tiempo ocurre un déficit en cuanto a la producción de insulina por el páncreas. Entonces, ese mismo déficit o un grado de resistencia hace un trastorno en cuanto a los niveles de glucosa, de azúcar en sangre. Entonces, es ahí donde se altera y se presenta la enfermedad. 130 para usted está bien, amanecer en ayunas para usted está dentro de lo que es el rango de objetivos terapéuticos. Lo que sí le recomiendo es visitar, eso de hacerse los exámenes cada 15 días es muy cercano. El tiempo, no, yo creo que primero baje el nivel de ansiedad. Le recomiendo visitar al médico que le lleva el caso, al médico que le prescribió su tratamiento oral, para que el médico lo sepa, o sea, usted pueda solventar sus dudas
que tiene en cuanto a lo que es el desarrollo de la enfermedad. Como mencionábamos anteriormente, la tipo 2 es la que se presenta en el adulto, o sea, es aquella que va vinculada con un trastorno de tolerancia a la glucosa, en donde hay déficit o resistencia. Entonces, eso es tipo 2. Realmente la alteración en sí es que hay hiperglicemia. ¿Qué es hiperglicemia, don Santos? Es tener el azúcar alta, eso es hiperglicemia. Sea tipo 1, tipo 2 o los otros tipos de diabetes. Entonces, usted tiene tipo 2. Pero solamente es la categorización porque se le presentó ya en su etapa de vida adulta. Entonces, por eso, pero usted puede, bueno, por sí, tiene 73 años, dele gracias a Dios haber llegado a esa edad, está con una enfermedad que puede vivir usted lo que Dios permita que viva, perfectamente adhiriéndose usted a su terapia y a las recomendaciones que su doctor le dé. Doctor, ¿dónde está el Instituto Nacional del Diabético? ¿Solo en Tegucigalpa? Sí, estamos aquí en Tegucigalpa, ahí en el Boulevard Los Próceres, a la par del asilo de ancianos, enfrente de San Felipe. Sin embargo, el presidente hace poco nos visitó y quiere que también abramos, ya hemos en San Pedro Sula, un Instituto Nacional Diabético igual allá en San Pedro Sula, y estamos en acercamiento, buscando y haciendo todo el procedimiento para poder aperturar ahí en San Pedro Sula. Es gratis la consulta, ¿verdad? La consulta es gratis, no cobramos absolutamente nada. 400 personas diarias me dijo que van. 400 personas diarias nos visitan y sin embargo tenemos una población de más de 11.000 pacientes que se están atendiendo en el año. Sí, conclusiones, doctora Trina Martínez. Ay, sí, conclusiones verificables, ¿verdad? Consuma su alimento, ¿verdad? En las proporciones que debe de ser. No abuse de los alimentos, sobre todo los carbohidratos que son simples. Necesario, su medicamento debe estarlo adquiriendo, ¿verdad? De forma mensual. Vaya a asistencia médica. Si usted tiene una complicación, un problema, nunca se quede en su casa, asista al médico. Sabe que allí estamos para servirle. Necesitamos hacer ejercicio, no se estrese, ¿verdad? El estrés, pues hoy en día estamos tan complicados que nos estresamos hasta por el estornudo. Por todo nos estamos estresando. Trate de mantenerse tranquilo. La vida, pues así es. Mire, hoy tenemos altos, mañana bajos. Usted trate de vivir la vida lo más satisfactorio que usted pueda. De esa forma no va a alterar los niveles de azúcar. Y trate de consumir bastante agua, frutas, verduras, vegetales, ¿verdad? Todos estos tipos de recomendaciones son necesarias para que usted pueda sentirse bien. Si usted ve que su familia no es un complemento en su manejo, no se ponga ansioso. Sí, nosotros como institución pues requerimos de la ayuda de la familia porque muchas veces pues la familia no es apoyo para el paciente. Pero si usted no cuenta con ellos, pues tampoco se preocupe. Usted trate de ir a la institución, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver de qué forma logramos que su manejo sea complementario a fin de que usted no presente ninguna de las complicaciones que pueda presentarse por la diabetes. Gracias a la doctora Trina Martínez. Doctora Castillo. Creo que lo más importante es destacar que es una enfermedad prevenible, es una enfermedad que si usted ya la tiene, puede vivir perfectamente el tiempo que tenga que vivir, de acuerdo y apegado a su tratamiento, cumpliendo objetivos terapéuticos establecidos por su médico, adheriéndose a la terapia farmacológica, a sus medicamentos, no abandonando el medicamento y siempre, más que todo, pues confiando en que usted, a pesar de tener la enfermedad, siempre va a requerir pues esa ayuda de su médico y que usted siempre va a estar pues asistiendo a consultas periódicas, pero realmente valorar que está vivo y que tiene esa oportunidad de vivir que muchos otros no tienen y que no tiene manifestaciones o ya complicaciones de la enfermedad. Adhiérase a su tratamiento, haga ejercicio y hay que vivir la vida tranquila y feliz. Gracias, doctora. Cerramos con el doctor Óscar Antonio Gómez. Doctor. Semana Santa viene en tiempo en la que muchos comen demasiado, toman mucho alcohol. Por favor, cuídense, llévense sus medicamentos, los que son diabéticos, no se expongan mucho al sol, traten de hacer ejercicio y comer moderadamente. Y recuerden, es un tiempo de reflexión espiritual.
¿El Instituto Nacional del Diabético tiene medicamentos suficientes? Estamos abastecidos, siempre lo hemos estado, he estado administrando esta institución y ahí están en Semana Santa. No va a haber consulta general, pero sí hay personal para que los que tienen que recoger medicamentos vayan el lunes y martes a recogerlos. Más de 1 millón de hondureños está afectado por esta enfermedad. Más de 1.021.000 habitantes de Honduras tienen diabetes y el 50% aún andan ahí sin ser diagnosticados. Gracias, doctor. A usted. Doctora. Gracias. Gracias. Gracias también a las doctoras que los acompañaron para hacer la prueba aquí a los compañeros. Hoy hemos tenido este importante tema de salud. Dios primero, reflexionemos todos sobre el problema que es la diabetes. Pues siga con nosotros aquí en Canal 11, que tengan buen día.